fíjese, la persona encargada de la Federación Internacional es mi persona. Y Aruba me toca a mí supervisarlo y revisar de que cumpla con los trámites que pide la Federación Internacional. Hace semanas hicimos contacto con nuestra gran amiga y miembro COI, Nicole Hirschman, quien sabe del trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Esto es una federación nueva, la Federación Internacional de Kicking Ball apenas tiene 2 años y medio y ya tenemos 18 países activos con el Kicking Ball. La mayoría son de América, solamente tenemos un país en Europa que es España, pero estamos trabajando poco a poco de poder conseguir más países para esta Federación Internacional. El COI quiere que se vea activo porque es una modalidad distinta, es un deporte netamente femenino. Hemos hecho 2 modalidades, la modalidad de campo, que es la que ustedes están practicando en Aruba, que es muy llamativa, se parece mucho al béisbol, pero juega con una pelota especial que ya nosotros tenemos de kicking ball y tiene reglas especiales para el juego femenino. Y también acabamos de hacer el kicking ball de playa, que yo creo, y también el COI tiene la idea de que este deporte de playa va a llamar mucho la atención y que muy pronto estará en lo que es el ciclo olímpico de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y ojalá muy pronto en una Olimpiada o en un Mundial. ¿Ya ustedes tienen como una vista más o menos de cuántos clubes hay en Aruba y también asociaciones legales? Bueno, fíjese, yo hoy he tenido reuniones con ASUM, que es el Instituto Nacional del Deporte, tuvimos conversación, también tuve conversación con la gente del Comité Olímpico de Aruba. Estamos en estos momentos de que se normalice todos los clubes, porque hay unos clubes que dicen estar registrados, pero hasta ahorita no nos han presentado los papeles. Y nosotros como Federación Internacional hemos dado todo el poder a Aruba. Aruba es un país independiente, ellos tienen sus reglas, ustedes tienen sus reglamentos. Nosotros queremos que bajo el reglamento y los estatutos que tiene Aruba de manejar el deporte, se forme una federación en Aruba de kicking ball. Esa federación que avale a ASUM y el Comité Olímpico Arubiano es la asociación o la federación que nosotros vamos a aceptar para los futuros eventos del 2023, que ya el calendario se está haciendo. Tenemos un evento en abril en Cartagena, un internacional, donde hay 17 países ya invitados a este internacional, y un campeonato interclubes en Venezuela, en la isla de Margarita, donde también se habla de ir con el kicking ball de playa.